Amigos, amigas, estamos de vuelta en El Arriero, como todos los jueves, y está con nosotros el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, abogado, ambientalista, a quien le doy la bienvenida y lo felicito por su nombramiento. Muchas gracias, Javier. Bueno, y no solo autoridad, sino amigo, ¿no? Amigo de siempre. Así y amigo de los cibernautas que siguen el programa. Así es. Bueno, Manuel no necesita mayor presentación. Pero él ha dirigido a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que ha cumplido además 25 años y los ha celebrado. Justamente la semana pasada yo comenté un panel que compartimos sobre estos temas y quería plantear 4 temas de agenda para la conversación. El primero, que es un tema que tú desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental has impulsado, ¿no? Que es el tema de una autoridad ambiental y un ministerio del ambiente. ¿Cuál es el rol del ministerio del ambiente? ¿Es solamente fiscalizar al gran capital y a los grandes proyectos? No, es un rol bien complejo y voy a intentar ser breve, pero dar 3 aproximaciones. Bueno, hay un rol formal. El rol formal es el rol que corresponde a las competencias asignadas al ministerio. Obviamente a los abogados nos encanta decir, y es cosa que es cierta, que hay un principio llamado el principio de legalidad. El principio de legalidad es el que te permite ejercer acciones en relación a tus competencias. Entonces, ¿cuáles son estas competencias del Ministerio del Ambiente? Competencias que corresponden fundamentalmente a 2 viceministerios, que podemos resumirlos porque tienen nombres un poco más largos: a calidad ambiental y gestión de los recursos naturales. Entonces, esos son como que los dos grandes temas. Y cada uno de estos 2 grandes temas está organizado por direcciones generales de distinta naturaleza, donde obviamente hay temas vinculados a calidad ambiental, a ordenamiento territorial, a cambio climático, a diversidad biológica, entre muchos otros. Entonces la agenda en ese sentido es grande. Sigo con esta parte formal. Además está la competencia que corresponde a los órganos adscritos, que en el caso del Ministerio del Ambiente hay como el IGP, el geofísico, que tiene un rol bastante claro. El CENAMI, que es un tema de meteorología, tienes el tema del CERNAM, que es el tema de áreas protegidas, el OEFA, que es fiscalización, entonces el IAP, que es investigación en Amazonía peruana. Entonces, el rol formal es grande. Un segundo rol es probablemente un rol complejo, porque hace poco a unos muchachos de la Facultad de Derecho de la Católica que me entrevistaron, también apenas había asumido el cargo, yo les hacía notar que la estructura del Estado en la República siempre fue sectorial. O sea, la sectorialidad no es nueva, no la hemos creado nosotros ni el gobierno pasado. Históricamente el Perú fue sectorial. Y llegó un momento en que llegaron los temas transversales. Y los temas transversales son complejos en una estructura sectorial. Porque además, mira la contradicción, no hay nada más sectorial que un ministerio. Entonces la contradicción es, para tratar el tema ambiental, que es transversal, creas un ministerio, ¿no? Entonces, es un primer problema. Es un primer problema porque es sectorial. Pero entonces ahí viene la figura de los sistemas. Y la figura del sistema es estructurar todas las competencias y que haya un ente rector claro. Y el ente rector de la gestión ambiental del país es y debe ser el MINAM. Lo que no significa que le tengas que quitar todo, ¿no? a los demás. Pero debes dictar reglas que permitan que todos cumplan, todos miren, todos fiscalicen. Entonces, ese es un segundo rol complejo. Pero es un ministerio entonces que está como por encima de los otros. Pero tal como hay cosas... claro, pero Javier, tal como hay otros que están por encima del MINAM. Todo depende, cuando hablas del sistema, por eso es bien importante dónde acotas la lógica del sistema. Significa... Si el MINAM es el ente rector del sistema de gestión, del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿qué cosa es gestión ambiental? En eso es ente rector. Pero si hablamos de salud pública, probablemente es el Ministerio de Salud. Y si hablamos de tal tema, por eso los sistemas también tienen que acotarse con claridad, porque en función a eso sabes quién ejerce qué competencia. Ahí entra otro campo que ya no solamente es una lógica sectorial, sino que el Perú se ha descentralizado. Así es. Desde hace 10 años, y en el gobierno del presidente García se transfirieron todas las competencias que había que transferir. Todas las competencias existentes en ese entonces. Eso es interesante, ¿no? El proceso de regionalización, deben recordar, es un proceso que tiene 2 grandes leyes. La ley de bases para la descentralización, que es la que establece esta organización en lo que nosotros llamamos regiones, y que no son regiones, son departamentos. Así es. ¿No? Son departamentos que lo que cuentan es con una estructura organizativa llamada gobiernos regionales.
La idea de la ley de bases para la descentralización fue y sigue siendo que se tienda a una unión o una fusión de departamentos para recién crear regiones. Pero déjame llegar a lo segundo. Pero eso va a tomar tiempo. Va a tomar mucho tiempo. Y el señor ministro tiene que empezar por a eso, tomar pero vamos ahí. Y la ley orgánica de gobiernos regionales ya establece las competencias con claridad, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta que las competencias son competencias que están en función a los sectores que al año, siempre me equivoco si es 2001 o 2002 la ley orgánica de gobiernos regionales, en eso tengo mala memoria, 2002. Creo que es 2002, ¿no? Los sectores que en ese entonces estaban vigentes. El sector ambiental se crea en el 2008. Claro, entonces sí, ustedes llegan después de la descentralización. Así es. Entonces sí, el Ministerio del Ambiente somos conscientes que una tarea a trabajar es cómo enfocarnos en una gestión ambiental descentralizada. Y de hecho esa es una prioridad, que pasa también por construir capacidades. Ya hoy día el Ministerio del Ambiente ha venido trabajando con gobiernos regionales como el de San Martín. Y Loreto también ha pedido o ha solicitado que se trabaje conjuntamente. Mi primer viaje al interior del país va a ser el sábado a Iquitos, donde además se van a celebrar 30 años de existencia del IAP, que además es un sinónimo de éxito, tener 30 años de vida institucional pública del Instituto en el Perú, de Investigación de la Amazonía Peruana. Investigación de la Amazonía Peruana, sinónimo de éxito. Entonces lo que quiero decir es, sí, hay que trabajar el tema de la descentralización, construyendo capacidades y ordenadamente transfiriendo las competencias. Ahora, en ese campo hay un tema hay un tema de debate, que es el tema del ordenamiento territorial. Correcto. Efectivamente, tú has señalado que el Ministerio del Ambiente vino acompañando varios procesos de zonificación económica y ecológica, entre ellos el caso cajamarquino. Correcto. ¿No? Sin embargo, en la gestión del ministro Brac se empezaron a ver tensiones sobre cuál era el rol del ministerio y cuál era el rol del gobierno regional. Y ahí había una suerte de contienda de competencia que no ha llegado al tribunal, pero que ha llegado al tribunal en el caso de San Martín, no en el de Cajamarca. Pero, ¿cuál crees tú que debe ser el rol? ¿Quién define, ¿no?, finalmente el ordenamiento? La ley dice que los gobiernos regionales... Ha llegado, y puedo estar equivocándome, Javier, ha llegado el de Cusco y fue fallado, porque Cusco, en realidad Cusco había dicho no a la minería y el Tribunal Constitucional dijo, usted señor no puede decir esto. Así es, ¿no? En ese caso sí, que era eliminar las concesiones, pero en el caso... que además es correcto, o sea, la interpretación del tribunal en ese sentido es correcto, pero vamos en el caso del ordenamiento, ¿cuál es el rol del gobierno regional y cuál es el rol del Ministerio del Ambiente? A ver, aquí estás planteando un tema bastante importante, porque... Quizás primero, y no es que voy a evadir tu pregunta, voy a llegar a la pregunta. Hay que entender el ordenamiento como una herramienta que, como yo siempre señalo, es una herramienta de compatibilización, ¿no? Porque el ordenamiento parte de identificar con claridad cuáles son los potenciales. Y partamos de algo. Los potenciales, tú puedes predeterminar distintos potenciales de uso de un área del territorio. Y pueden haber varios potenciales en una misma área del territorio. Estamos hablando de minería, agricultura, tú podrías tener un potencial minero, puedes tener un potencial acuífero, puedes tener un potencial forestal, puedes tener un potencial de ganadería o porque hay pasturas, puedes tener un potencial paisajístico. Y es más, yo siempre he dicho, y hay un documento escrito en su momento cuando se estaba dando el debate electoral que yo escribí, decía, la posibilidad de que todo esto se dé en una misma área del territorio en el Perú es altísima. Y alguien en una figura me decía, te falta poner una ruina para hacerlo más complejo, y una población indígena. Esa posibilidad de bosques, mineral, frutos, servicios ambientales, tal, es muy presente porque este es un país muy rico. Pero en algún momento hay que tomar la decisión. Correcto. Entonces, la zonificación ecológica y económica lo que te permite es determinar potencial, y el ordenamiento territorial te permite determinar usos. Pero en ordenamiento territorial hay distintas vertientes. Tú puedes tener un ordenamiento territorial proteccionista, entonces dices, protejo todo. Puedes tener un ordenamiento territorial economicista y dices, exploto todo. Puedes tener un ordenamiento territorial con un enfoque más o menos social, o más o menos ambiental, o más o menos económico, y te va a llevar a una tendencia. El reto del ordenamiento territorial es un ordenamiento que considere todas las variables. Y porque eso te lleva a otra cosa, Javier, que no quiero dejar de decir. Porque el ordenamiento territorial te permite decir, ok, este es el potencial que yo he predeterminado. Y entonces, hay una posibilidad o un potencial de una actividad económica X. ¿Estoy dispuesto a sacrificar ese potencial o no? Y la pregunta de inmediato que debiera venir es, ¿a cambio de qué?
Y ese es un reto que sí quiero que en mi gestión se dé. Si cuando se den esas situaciones debemos establecer mecanismos que ya son tendencia en muchos países del mundo para compensar en términos cuantitativos y cualitativos lo que afectas. Porque si tú hoy día te dedicas tan solo a excluir, además cuando no necesariamente se tiene toda la información técnica, vamos a acabar actuando como sociedad de manera violenta, porque en realidad unos dirán yo sí quiero, otros dirán yo no quiero, y la conflictividad y la violencia estará cada vez más presente. Ahora, pero hay que buscar puntos intermedios. Algunas organizaciones críticas a la minería podrían concluir de lo que me acabas de decir que Manuel Pulgar Vidal, el ministro, es prominero. No, sí, podrían siempre decir, ¿no? O sea, pero digamos, entonces, yo entiendo esto que efectivamente tú puedes tener varias vocaciones en un territorio y hay un momento en que hay que decidir y que hay un proceso de compensación. Podrían decirlo, pero no lo soy. Importante para los twitters que de inmediato salen cuando uno da declaraciones. Pero lo que sí te quiero decir, mira, te voy a poner un ejemplo. Hoy día, ¿ya? Hoy día es muy interesante, no sé si han leído, y esto no es una publicidad, la revista Caretas, el caso del Purús, ¿no? Así es. Entonces miren a lo que se enfrenta el país día a día, porque esto no es todos los días. En el norte, en Cajamarca, un debate, un dilema, una conflictividad basada en el hecho de intervención de la naturaleza, ¿no? La naturaleza se va a ver afectada, ¿no? Y en consecuencia, no a esta actividad, no hay que hacerla de ninguna manera, esto no debe ser tocado. Revista Caretas de hoy día, el Purús. ¿Cuál es el debate? El Parque Nacional nos está ahogando. Entonces, aquí es por intervenir y aquí es por proteger, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos el equilibrio? La comunidad de Purús es la comunidad de Nueva Esperanza y todos los que están en la punta del país que es frontera con Brasil, dicen, no señor, el Parque Nacional para mí me ha generado un zoológico, además dice el padre que está liderando este proceso. Yo vivo como en un zoológico encerrado, ¿no? Porque estoy rodeado de una reserva comunal y estoy rodeado de un parque y quiero una carretera. Entonces, imagínate qué hacemos, ¿construimos la carretera? Claro. ¿O hacemos la minera? Entonces, al final, claro, hay que buscar puntos intermedios, Javier, y en eso vamos a trabajar. Yo creo que estamos en un momento en donde las preguntas no van por el van, no van, o sea, porque justamente esos debates, porque entonces, si va acá, entonces va carretera acá, no sé si me entiendes. Yo creo que esto de Purús nos presenta lo que es la realidad de un país complejísimo. Claro, hay casos como lo de la carretera, que tú sabes bien, yo también conozco el tema del interoceánico, o sea, ahí todos estaban de acuerdo en que había que construirlo y más bien éramos unos pocos los que decían, pero cuidado con el impacto, así es, claro, porque hay un impacto, ¿no? Entonces, el tema es, ya en términos políticos, ¿cómo establecer entre los gobiernos regionales que tienen un mandato de ley de ordenamiento del territorio, ¿no? ¿Cómo llegar a un punto de acuerdo? ¿Cuál va a ser la lógica de tu gestión? Sí. Tienen un mandato de ordenamiento, pero también hay un mandato del MINAM. Por eso. Recuerda que el MINAM pone observaciones y tiene que dictar resoluciones y ahí no sé. Yo, Javier, hay incluso algunas propuestas para hacer una ley. Yo creo que el tema del ordenamiento tenemos que debatirlo técnicamente prontamente. Pero tenemos que debatir no con una ley en la mano. Tampoco creo que entonces tenemos que esperar 7 años para tener una ley. Pero tenemos que debatir técnicamente para descubrir todos juntos cuál es el objetivo central de una política de ordenamiento territorial. Para entender que el ordenamiento territorial es una herramienta que compatibiliza. Para entender que el ordenamiento territorial no es una herramienta que otorga derechos ni establece prohibiciones, establece condiciones. Exacto. Para entender que el ordenamiento territorial es una herramienta dinámica. Imagínate si la zonificación, te voy a poner un ejemplo, si la zonificación urbana de Lima fuera una herramienta estática, no habría ciudad. O sea, viviríamos detrás de las murallas que creó la colonia. Ahora, pero no estaría mal que hubiera un poco bueno, más de orden, ¿no? Sí, definitivamente, pero es dinámico, porque las ciudades crecen. Claro, en todo caso, no podrías permitir que alguien te invada un arenal y luego zonificarla como zona urbana. Porque hay que mirar, Javier, que esto no es un tema tan solo de minería. Este es un tema de ciudades, este es un tema de bosques, este es un tema de recursos hidrológicos, este es un tema de fauna, ¿no? Entonces, la zonificación no puede ser una camisa de fuerza, de acá no me muevo. No, tiene que ser, es una herramienta dinámica. Ahora, pasando a otro tema, ¿no?
que también ha estado en el debate y Sí, además correcto. lo hemos discutido en infinidad de reuniones. El tema de los estudios de impacto ambiental. Tenemos el caso Conga, donde se ha anunciado un peritaje internacional. Yo te escuché el otro día en el programa de Jaime Altaus, y claro, no pueden haber peritajes internacionales cada vez que haya observaciones de un peritaje, pero entonces, a un estudio. Pero entonces, ¿es el Ministerio de Ambiente el que tiene que hacerse cargo de los estudios de impacto ambiental? Sí. ¿Es una autoridad especializada, como se planteó en algún momento? ¿Deben quedar en los sectores algunos estudios? ¿Cuál es tu posición? Sí. Para contestar, y nuevamente, o sea, a mí me gusta poner las cosas en el contexto para contestar lo más, espero, acertadamente posible. La evaluación de impacto, primero, el estudio de impacto ambiental es una etapa de un proceso más grande. El título de todo este proceso es la evaluación de impacto ambiental, que tiene distintas etapas, una de las cuales se llama el estudio, ¿no? Entonces, no podemos limitarnos al tema del estudio. Uno. Segundo, el estudio es un reporte que tiene distintas categorías que están en función a los distintos riesgos, y tienes hasta 4, ¿ah? Declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental semidetallado, estudio de impacto ambiental detallado, y ahí podríamos decir la evaluación ambiental estratégica. 4. Claro, Distinta magnitud, distintas razones, distintos factores de riesgo. Tercero, cuando hablamos del tema de el estudio de impacto ambiental, hablamos de que es para todas las actividades económicas. Esto no es un solo tema de minería o de petróleo, es para todas las actividades económicas. Todos debieran estar obligados a presentar un estudio de impacto ambiental cuando van a intervenir, sea a un nivel urbano, sea en las zonas rurales, sea por una actividad extractiva, sea por una actividad de manejo de recursos naturales. Y quinto, el estudio de impacto ambiental puede variar en sus términos de referencia en función a los riesgos. Entonces tú puedes tener términos de referencia ad hoc para actividades que pueden ser un ecosistema de bosque, o términos de referencia ad hoc para ecosistemas desérticos, que además desde nuestro punto de vista deberían ajustarse y deberían ser realmente ad hoc al área en donde vas. Pero esa no ha sido la práctica. En el caso de términos de referencia no ha sido la práctica, pero me parece bien que lo plantees, porque creo que no es una contradicción gubernamental, sino justamente uno de los elementos de mejora. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú ves entonces ese escenario así, probablemente... y falta el elemento que tú introdujiste en la última intervención, y hay en los 3 niveles de gobierno. Claro, entonces no solamente es un asunto de gobierno central. Entonces, si tú ves las cosas así, tú dirías, a ver, todos los estudios de impacto ambiental de estas 6 variables en el MINAM, no podría venir una entrevista. Bueno, tú sabes además que Sí. SER planteó una propuesta, ¿no? Planteamos una propuesta donde decíamos justamente no pueden pasar todos los estudios. No pueden, y ¿no? Yo siempre he creído que SER es una organización muy seria, y recuerdo, no pueden ser todos. ¿Cuáles son los estudios que tiene que ver el MINAM? De todas maneras. Ok, estamos trabajando en eso. O sea, y además el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros han señalado que en eso se está trabajando. Tú puedes determinar eso no solamente pensando de qué actividades, sino en qué momento del proceso. Podría ser que el MINAM debía, por favor, y no estoy dando cosas definitivas, cosas que se están evaluando en los términos de referencia, o podría ser que en realidad el MINAM trabaje el registro de consultores y sea que desde el MINAM se selecciona, o podríamos suponer que el MINAM en realidad debiera intervenir en lo que es la selección, o sea, no solo el registro de consultores, sino su selección, o eventualmente en el proceso de revisión, o eventualmente más cercanamente en el monitoreo. O sea, tenemos una bandeja de Hay una bandeja de posibilidades, y lo que sí te señalo, Javier, es que desde el gobierno, y en mi caso desde el Ministerio del Ambiente, estamos trabajando activamente en identificar dónde se puede ser más eficiente, porque eso se trata. Más eficiente significa no revisarlos más rápido, sino revisarlo generando mayor credibilidad. Porque hay que recuperar... Hay que recuperar la credibilidad. La evaluación de impacto ambiental ha sido puesta en juego, digamos. Ha sido puesta en juego, y la evaluación de impacto ambiental es el instrumento de gestión ambiental más importante de un país. ¿Por qué? Porque es el instrumento preventivo. Porque la mayoría de estos instrumentos, del resto de instrumentos, son instrumentos o restauradores o de control, ¿no? Pero la evaluación de impacto ambiental tiene la gran virtud de ser preventivo, es decir, te permite determinar qué impactos puede tener la actividad y cómo mitigarlos. Conga. Ahí sí va a haber un peritaje Correcto. internacional. Sí. ¿Cómo se está imaginando esto? O sea, se está pensando en, no sé, el presidente regional de Cajamarca planteó Naciones Unidas, hubo el caso de UNOPS que revisó Tía María, hubo ahí el antecedente en el caso de Combayo, donde
hubo un estudio que no era un estudio de impacto ambiental, era otro tipo, pero se le encargó al BID. ¿Cómo se está imaginando este proceso y de qué plazos estaríamos hablando? Sí, correcto. Lo que estamos pensando, bueno, lo primero es, como dijo, porque lo señaló el presidente del Consejo de Ministros, este peritaje internacional, algunas de las cuestiones operativas debiera derivar del diálogo, ¿no? Si yo me atreviese a contestar, y en este caso específico, además te soy muy sincero, cada una de las preguntas, siempre podría interpretarse que lo que se está intentando es imponer, ¿no?, una posición. Y yo espero que el diálogo, pero será el presidente del Consejo de Ministros el que señale cuándo se reinicia formalmente el diálogo, y nosotros como Ministerio del Ambiente con el resto de los ministerios estamos dispuestos a sentarnos a dialogar aquí en Cajamarca cuando el presidente del Consejo de Ministros fruto del diálogo lo disponga. Pero si yo me pongo a señalar, mira, va a ser esta agencia y va a ser en este plazo y va a ser en este costo, y no, creo que terminaría apareciendo como que estoy intentando imponer una condición. El diálogo nos llevará a las cuestiones operativas, de eso se trata, y yo creo que debemos respetar eso porque justamente lo que queremos es generar confianza, no generar elementos de impuestos. Pero, en ese sentido, ¿cuál es el mensaje del ministro del Ambiente a Cajamarca? Que también nos ven en Cajamarca, ¿no? Sí, correcto, sí. ¿Cuál es el mensaje? Porque, bueno, se está haciendo el esfuerzo para entrar al diálogo, sí. se están creando las condiciones. ¿Pero cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que le ofrece a Cajamarca? Correcto. Bueno, en realidad, como representante de un ministerio que forma parte de un gabinete, lo que yo puedo ofrecer es tan solo una pieza de un escenario más grande en donde distintos ministros están dialogando y trabajando con Cajamarca para justamente promover su desarrollo. Y los 3 ministros que estuvieron en Cajamarca trabajando temas de desarrollo han hablado de obras de saneamiento y otras. Desde el punto de vista ambiental y en realidad en relación a la conflictividad generada por el proyecto Conga, ofrece diálogo, voluntad de diálogo, pero ¿sabes qué, Javier? Que creo que es lo importante. El peritaje lo que intenta corregir es justamente aquello que ha estado en la base de la conflictividad: desconfianza en la información, no desconfianza y pérdida de credibilidad en la información. Entonces, el peritaje, nosotros esperamos e invocamos a la población de Cajamarca que realmente esperemos los resultados del peritaje para tomar las decisiones correctas, porque para eso se trata el peritaje, ¿no? Justamente se trata que el peritaje nos señale, oye, este es el camino, y en realidad uno no debiera adelantarse los resultados, debemos esperar que el peritaje te señale cuáles son los caminos correctos. Y en el caso de, disculpa que vuelva a la zonificación económica y ecológica de Cajamarca, y con eso termino Cajamarca, se va a continuar, se va a retomar el acompañamiento que hubo al proceso, porque en un momento como que se cortó, luego se aprobó las observaciones que habían. Esta cuestión de la zonificación ecológica y económica, que además la zonificación ecológica y económica nuevamente no es un mecanismo de usos. No, efectivamente, te lo planteo porque hubo una confrontación con el Ministerio. Sí, la aprobación se dio a través de una resolución viceministerial, y en realidad en el resto de lugares en los cuales se ha aprobado la zonificación ecológica y económica de otras regiones, en todos los casos han sido resoluciones ministeriales. Este es un caso de resolución viceministerial. Si tú has visto la resolución viceministerial, ves que un artículo habla de levantamiento de observaciones, ¿no? Y algunas de estas observaciones estaban referidas a lo que se llama el mapa metalogénico y una cuestión que está vinculada al tema de Ingemet. Y han habido distintas reuniones donde se han continuado trabajando, y hubo una que debía realizarse en los días pasados, que obviamente porque ha habido un cambio de personas en distintos puestos del gobierno y ministeriales, lo que me incluye, se ha postergado eventualmente para los próximos días, y fruto del diálogo seguiremos conversando, porque ese es un tema que se puede seguir conversando, ¿no? Que se tiene que retomar. Sí. Último tema, Manuel, porque sé que además estás en, como tú dices, es un sector con muchas tareas y con no mucho, y me gusta decir no un gran equipo. Sí, me gusta decir que un gran equipo como persona, sí, pero en realidad hace por la dimensión del trabajo. Y aquí hay una curva de aprendizaje que en realidad es una pendiente. Y como señalo mucho, me da siempre gracia decirlo, el problema es que aquí la curva de aprendizaje tiene cámaras de televisión, ¿no? Entonces uno tiene que ser... Pero además se está mirando no solo la televisión local, nacional, sino el mundo está mirando al Perú por... para ver cómo puede solucionar sus propios problemas, ¿no? De manera creativa. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la minería ilegal. Correcto. La catástrofe ambiental de Madre de Dios, donde también hemos compartido ahí una agenda por cómo colaborar para que esto se supere.
¿cuáles son las medidas que se piensa tomar? ¿Se va a pedir una delegación de facultades? Correcto, el Consejo de Ministros, el último Consejo de Ministros aprobó la presentación al Congreso de un proyecto de ley de delegación de facultades para justamente enfrentar dos cosas vinculadas al tema de la minería ilegal. Uno, el tema de la interdicción. O sea, cuando se ha intentado realizar operativos de control o de insumos o de maquinaria o para decomisar o tomar equipos que están en zonas de exclusión, como en el caso de Madre de Dios, uno encuentra que la base legal muchas veces, o la capacidad que tienen las autoridades que son coercitivas, como puede ser la policía, la base legal no es lo suficientemente clara, sólida, como para que lo hagan. Es muy débil. Como muchas veces, ¿no?, en los marcos legales hay vacíos, entonces no queda claro, y entonces lo que se trata es de mejorar ese marco legal para que justamente los que tienen esa capacidad la puedan ejercer sin poner en riesgo, ¿no?, que puedan estar actuando con arbitrariedad. La idea es que en zonas de exclusión no se puede, y no se puede, ¿no? Y en consecuencia tú deberías poder decomisar sin ningún problema una maquinaria. Eso es uno. Lo segundo tiene que ver ya con el tema de sanciones, o administrativas o penales, porque claro, la disuasión pasa por un régimen no solo de decomisar o de interdicción, pasa también por la sanción que puede ser administrativa o puede ser penal. Entonces, en eso está vinculado. Esto no excluye que en algunos lugares donde se pueda llevar a una formalización al sector, se siga trabajando con ellos, porque no se trata de decir ahora ya no hay minería, no, de a pequeña escala en el Perú. De lo que se trata es decir, bueno, señores, esta minería en esta zona no está excluida, la podemos realizar, pero cumplamos condiciones. La idea es hacer que se dé en el marco de la ley. Ahora, y ahí el Ministerio también tiene un reto en relación nuevamente a los gobiernos regionales, porque la pequeña minería está a cargo de ellos. La pequeña minería y la minería artesanal. Claro, está entonces, a cargo de ellos. entonces ¿tienes alguna idea o están pensando cómo podría el Ministerio del Ambiente colaborar con los gobiernos regionales? Bueno, ya actualmente colabora activamente, con capacitación. Cuando se dictó el decreto de urgencia sobre zonas de exclusión en Madre de Dios, se le dio un rol a el OEFA para que trabaje con los gobiernos regionales. Se trabaja construyendo capacidades a nivel de las autoridades ambientales regionales, y ahora cuando se mire todo este marco normativo también se quiere lograr una mayor relación entre lo que hace el sector de energía y minas y lo que hacen las regiones, porque al final, si bien es cierto las competencias pueden estar a cargo de un gobierno regional, los impactos en este caso, ¿no?, del deterioro ambiental que se está produciendo en regiones como Madre de Dios son realmente de magnitud nacional, ¿no? Y se requiere la colaboración de todos y también de los alcaldes. Además, los alcaldes no son directamente competentes en relación a las actividades mineras, son los gobiernos regionales, pero eso no los excluye de que también contribuyan o colaboren a la solución a estos problemas. Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte en el programa y espero sinceramente que se pueda retomar el diálogo en Cajamarca y que el Ministerio del Ambiente juegue ese rol por el que personas como tú y instituciones como de la que tú provienes han luchado durante tanto tiempo. Sí, es una tarea compleja, Javier, y es una tarea compleja que incluye hacer mucha pedagogía. No, el tema ambiental tiene una base técnica importante. No siempre es fácil precisar esa base técnica, ni al ciudadano, ni al interior de las entidades de gobierno. No es fácil, como probablemente para mí muchas veces no será fácil otras materias. Sí, pero a lo que voy muchos funcionarios no entienden de qué estamos hablando ahorita. El tema ambiental incluye mucha pedagogía, convencernos todos de la importancia. El tema ambiental, yo me acuerdo hace algunos años decía, es el tema de moda. Yo creo que ahora es clarísimo que en realidad esto no es una moda, ¿no? Es una necesidad vinculada al desarrollo de los países, una demanda, una necesidad. Yo creo que lo que más nos ha enfrentado a la necesidad de mejorar lo ambiental es el cambio climático. Si alguna virtud, la única probablemente, le podemos encontrar al cambio climático, es que nos hizo conscientes a todos de que algo estaba pasando, ¿no? Y en ese sentido se puede hacer mucha pedagogía. Bueno, nuevamente muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Javier. Mucha suerte en la gestión. Y amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos con Carlos León Moya y Rodrigo Barrenechea, dos jóvenes analistas políticos con quienes vamos a analizar el rol que le cupo a la izquierda en este primer momento del gabinete y la nueva coyuntura política. Volvemos.